y se me pasó poner el verso de hoy de la predicación, es Juan capítulo 1, verso 29. Juan capítulo 1, verso 29. Esta iglesia es una iglesia, como saben, reformada, presbiteriana. Y lo que conlleva ser una iglesia reformada presbiteriana también conlleva ser una iglesia confesional, una iglesia de credos y confesiones. Nosotros nos abrazamos a la confesión de fe de Westminster. ¿Y qué es una confesión de fe? Una confesión de fe es un documento donde se resumen las doctrinas de la Biblia, donde se resumen las enseñanzas de la Biblia o se identifican claramente o se expresan claramente las enseñanzas de la Biblia. Esta iglesia se abraza a la confesión de fe. Pero también tenemos los credos de la iglesia durante toda la historia de la iglesia, el credo de Nicea, el credo de Calcedonia, el credo de los apóstoles y sucesivamente otros credos que expresan la verdadera doctrina cristiana. ¿Y qué hacen estos credos, qué hacen estas confesiones? Estos credos o confesiones dan unión a la iglesia, armonía a la iglesia, orden, expresan la verdad. Pero hay algo práctico de las confesiones de fe, que las confesiones nos dan esperanza. Cuando esas confesiones explican la salvación de Cristo y explican que todo aquel que ha puesto la fe en Él es salvo, no solamente en esta vida, sino en la venidera, eso trae esperanza. Confesiones tales como la doctrina del Señor Jesucristo, donde dicen que el Señor es el único Salvador, que se despojó de su gloria, vino a la tierra, vivió una vida perfecta y murió en la cruz del Calvario por todos aquellos que creen en Él. Esto trae esperanza. Y así hay mucho, puedo quedarme hablando de la confesión de fe, pero también trae tranquilidad, porque expresan lo que la Biblia dice. Y hay algunos que van en contra de las confesiones o de los credos, dicen, no es necesario confesiones y credos, no es bíblico. Hermano, si usted ha leído desde el Antiguo al Nuevo Testamento, hay muchos hombres que han hecho confesiones acerca de Dios. Y el que vamos a ver hoy es una confesión acerca del Señor Jesucristo. Una confesión poderosa, una confesión que nos trae tranquilidad, nos trae verdad, nos trae salvación, nos trae perdón, nos trae esperanza hacia el futuro. Así que yo les pido que ustedes, mientras escuchan este mensaje, abracen esta confesión de Juan el Bautista. Así que nos ponemos de pie y leemos Juan 1:29. Un solo verso, dice: al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pueden tomar asiento. En esta mañana vamos a ver en este verso que Jesús es quien solo quita pecados. Jesús es quien solo quita pecados. He dividido este mensaje en dos puntos. Jesús es el Cordero de Dios. Jesús es el Cordero de Dios. En el segundo punto, Jesús quita el pecado del mundo. Jesús quita el pecado del mundo. Y vamos al primero, Jesús es el Cordero de Dios. Fíjense lo que Juan el Bautista estaba diciendo. Dice que cuando vio a Jesús que venía donde él lo reconoció y dijo: ahí está el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Así que Juan tenía una idea y sabía quién era el Señor Jesucristo. Y tan pronto lo vio, lo identificó, dio una confesión. Y
y dijo, este es el Cordero de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo Juan sabía que él era el Cordero? Quizá era más claro y más fácil entender si Juan hacía esta confesión luego de la muerte, luego de la resurrección del Señor Jesucristo. Quizás era más comprensible que Juan dijera, ese era el Cordero de Dios. Pero Juan está confesando, está hablando 3 años antes de que nuestro Señor Jesucristo fuera a la cruz del Calvario. Él está identificando no solamente quién es Jesús, sino lo que Jesús vino a hacer en el mundo. Lo que Jesús vino a hacer en la tierra, que era dar su vida. Ahora, ¿cómo Juan sabía que él era el Cordero de Dios? Fíjense que, obviamente, Juan era profeta, el último profeta del Antiguo Testamento era Juan el Bautista. Pero Juan no expresa algún tipo de revelación especial de parte de Dios, aunque su entendimiento viene de la revelación especial del Antiguo Testamento. Pero no una revelación sobrenatural, sino que podemos inferir, podemos deducir que Juan conocía la palabra de Dios. Juan conocía su Biblia. Juan conocía el Antiguo Testamento. Y aunque el Antiguo Testamento no hay muchos lugares en donde diga el Mesías es el Cordero de Dios, pero sí en Isaías 53 está el vocabulario de que el Mesías, el siervo sufrido de Dios, iba a entregar su vida para la salvación de su pueblo. Fíjense lo que dice Isaías 53, 5. Verso 5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Aquí se ve claro, va a ser herido. Verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y fíjense lo que dice el verso 7 de Isaías 53. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero, aquí está donde Juan saca Cordero de Dios, como cordero fue llevado al matadero. Aquí es donde Juan saca la idea, la teología, el conocimiento, su confesión de que Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo, porque Isaías 53 habla del Mesías, que iba a venir como Cordero para ser entregado a la muerte, para librar a su pueblo del pecado. Juan el Bautista reconoció el vocabulario de Isaías 53 y Juan lo aplicó a Cristo Jesús. Él estableció esa verdad y confesó que aquel que estaba viniendo encima de él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que, ¿por qué Juan dice que él quita el pecado del mundo? ¿Por qué Isaías lo trae como un animal que es entregado, que es sacrificado, que es llevado a la muerte? Porque en el Antiguo Testamento Dios estableció una ley, la ley del sacrificio. Levíticos capítulo 4 al capítulo 6 y Levíticos capítulo 16. Ahí está la ley del sacrificio. Dios le dijo a Moisés, entrega animales, entrega corderos sin mancha, puro, sacrifícalos. ¿Para qué? Para el perdón del pecado del pueblo. Así que, ¿cómo funcionaba esto? El sumo sacerdote, en ese tiempo Aarón y sus sucesores, debían entregar en el lugar santísimo una vez al año un sacrificio, un animal, un cordero, un becerro como ofrenda por el pecado del sacerdote primero. Ellos como sacerdotes se limpiaban, entregaban sacrificio, luego cogían 2 machos para entregarlos para el perdón del pecado del pueblo. Uno era sacrificado, este era el chivo expiatorio, el chivo que iba a recibir el pecado del pueblo, y el otro era enviado al desierto
como los pecados yendo fuera de Dios, simbólicamente llevando el pecado del pueblo fuera, lejos de ellos. Esta era la ley que Dios dio en el Antiguo Testamento. ¿Cómo el pueblo de Dios era perdonado en el Antiguo Testamento? Eran perdonados por Dios. Pero ellos tenían que seguir este ritual, estas leyes de entregar un animal, un sacrificio, derramar su sangre, y así el pueblo tenía perdón de pecado. Así el pueblo era purificado para que no siguiera entre ellos. Aquí viene la idea del Cordero que quita el pecado del mundo. Hermano, esta ley del Antiguo Testamento, matar animales en el Antiguo Testamento, señalaban a Cristo. Era una fotografía de lo que iba a venir en el futuro. Pero estos sacerdotes no mataban un animal y se limpiaba el pueblo para siempre, no. Ellos tenían que constantemente entregar sacrificios delante de Dios para el perdón de pecados. Así ellos eran perdonados de sus pecados. Pero entonces Juan al ver al Cristo, Juan al ver a Jesucristo dice, este es el sacrificio, este es el Cordero, el hombre, el Hijo de Dios, el enviado de Dios que va a quitar el pecado de su pueblo. Tremenda confesión. Una gran confesión que hace Juan el Bautista. Importante para esos momentos en los tiempos de Juan. Y no solamente en los tiempos de Juan, sino importante para nosotros. ¿Por qué? Porque en los tiempos de Juan estaban los fariseos, los doctores de la ley, los religiosos, los que decían yo estoy cerca de Dios. Pero ellos ellos continuaban con sus rituales, obviamente. Pero el problema era que su corazón, los corazones de ellos no estaban con Dios. Estaban lejos de Dios y ellos estaban confiando solamente en sus prácticas, en su sacrificio, en su trabajo para el perdón de sus pecados. Aunque en sus corazones no había un arrepentimiento genuino. Aunque en sus corazones no existía un afecto, una devoción verdadera delante de Dios. Ellos estaban matando, ellos sacrificaban, pero era simplemente para que los hombres vieran cuán espirituales ellos eran. Cuán sacerdotes ellos eran. Cuán piadosos ellos eran. Con sus labios alababan a Dios, pero sus corazones estaban lejos de Él. Por eso es que Juan luego dice, el que quita el pecado del mundo. Así que el primer punto, Jesús es el Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque Él cumple lo que Isaías 53 nos dice. Porque Él es el Cordero que verdaderamente va a quitar el pecado del mundo. Y eso nos lleva al segundo punto. Jesús quita el pecado del mundo. Jesús vino a quitar lo que nos separa de Dios. Hermanos, y visitas que tenemos esta mañana, si yo les pregunto, ¿qué los separa de Dios? ¿Qué los separa de Dios? Si usted dice, a mí absolutamente nada me separa de Dios. ¿Qué me puede separar de Dios? Y mira qué bueno yo soy. De verdad que hago una lista a ver qué me separa de Dios y no encuentro absolutamente nada que me pueda separar de Dios. Y Dios es amor, Él me acepta tal y como yo soy. Él me quiere tal y como nací. Déjeme decirle que todo es una mentira. El pecado los separa de Dios. Quizás usted mira a su vida en estos momentos y usted ve las situaciones que está ocurriendo alrededor de usted y usted dice, mi gran problema es la enfermedad que tengo. O quizás usted dice, mi gran problema es la depresión y la ansiedad que enfrento cada día. Algunos dirán, el gran problema mío es la soledad, la inseguridad, la pereza. El gran problema es la pareja que tengo. El gran problema son los hijos desobedientes que están bajo mi techo. O usted dirá, el gran problema son mis actitudes. Y hermano, esos son problemas que parten de una misma raíz. Esos son problemas que vienen del pecado. El gran problema que usted tiene realmente
es el pecado. El pecado lo separa de Dios. El pecado no le permite tener una relación buena con Dios. El pecado lo aleja. Dios aborrece el pecado que está en nosotros, que está en usted si no tiene a Cristo Jesús. Por eso es que Juan dice, este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Juan lo identifica como aquel que realmente tiene el poder, la autoridad y todo lo que se requiere para quitar el pecado de un ser humano, para perdonar el pecado de un ser humano, para limpiarlo, y no solamente limpiarlo, sino purificarlo completamente. Jesucristo es el único que tiene ese poder. Hermano, el pecado no es algo liviano en nuestras vidas. Quizás como miembros de una iglesia que escucha constantemente pecado, 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 quizás lo tenemos a la ligera. Pero el pecado es algo grande y pesado y que mortifica nuestra relación con Dios y con los demás. El pecado es la gran barrera que no nos permite estar bien con Dios. ¿Y cómo entra el pecado al mundo? Romanos 5:12, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Adán y Eva desobedecieron y por lo tanto nosotros somos pecadores porque somos herederos de esa naturaleza pecaminosa. Usted no se ha preguntado, visita quizás que no tiene a Cristo Jesús, usted no se ha preguntado por qué sus pensamientos constantemente son impuros. ¿Por qué sus labios constantemente profanan a Dios en lugar de adorar a Dios? ¿Por qué su vida constantemente está inclinada a las acciones impuras y no realmente esforzarse a agradar a Dios? Es por el pecado. Porque el pecado no solamente afecta a un lado de nuestra vida, el pecado afecta absolutamente todo. Esto es lo que conocemos como la depravación total. Afecta a nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras acciones, nuestras palabras. El pecado afecta a todo lo que nosotros somos. La Confesión de Fe de Westminster, capítulo 6:2 dice: por este pecado cayeron de su rectitud original y de su comunión con Dios, y de esta manera quedaron muertos en el pecado y totalmente contaminados en todas las partes y facultades del alma y del cuerpo. El pecado afecta tanto y tanto a nuestras vidas que nosotros podemos mirar quizás a donde tenemos nuestro almacén de comida en nuestras casas, a donde tenemos el almacén de medicina. Y cada vez que usted mire el almacén de medicina, recuerde que el pecado afectó todo lo que nosotros somos. Cada vez que usted tenga un conflicto con su esposa, con su esposo, con su hijo o con su vecino, recuerde que el pecado afectó absolutamente todo. El pecado daña todo lo que nosotros somos. ¿Y sabe qué es lo difícil de esto? Que nosotros mismos no podemos desechar el pecado de nuestras vidas. Hermanos, usted ha visto en los relatos de la palabra de Dios donde habla del leproso. Realmente los leprosos no podían ser limpios. Había una ley para que el sacerdote mirara al leproso y lo declarara puro, pero es que no había ocurrido, no había pasado hasta los tiempos de Jesús. Sí, en el Antiguo Testamento había pasado solamente una sola vez y fue Dios quien lo sanó. En el Nuevo Testamento la lepra no era curable. ¿Y qué nos representa eso? El pecado. El pecado, nosotros no podemos limpiarnos, purificarnos, sacar el pecado de nuestras vidas, sino solamente Dios puede hacerlo. Por eso es que Juan, vuelvo y repito, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el único que puede quitar nuestros pecados. Hebreos 10, 11 al 2,
1 al 2 dice, o 11 al 12, tengo que explicar. Dice, bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficial de pie delante del altar, día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados, pero nuestro sumo sacerdote, es decir, Jesucristo, se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Quiere decir que Jesucristo se entregó en la cruz del Calvario de una vez y para siempre para quitar nuestros pecados. Esta es la afirmación de Juan el Bautista. Jesús es quien quita el pecado de los hombres y el pecado de las mujeres. Hermano, entre muchos religiosos en los tiempos de Juan el Bautista, esta noticia era fuerte. ¿Por qué? Como dije antes, los fariseos, los judíos confiaban en su propio sistema de pureza para perdón de pecado. Y en esos tiempos aún no se había abolido, todavía Cristo no había muerto. Pero la revelación de Dios se estaba manifestando delante de ellos. Y Juan el Bautista estaba declarando, Él es el verdadero Cordero, Él es el verdadero Salvador, Él es el verdadero hombre, Hijo de Dios, venido de Dios, Dios mismo que puede quitar sus pecados, que puede limpiarlos de toda maldad. Por eso Juan dice, Él vino a dar testimonio a Israel. Por eso yo vine a bautizar en agua, porque Él es quien bautiza con el Espíritu. Los judíos sabían la magnitud de la afirmación de Juan el Bautista. Ellos sabían lo que Juan estaba diciendo, pero buscaban afuera de Dios para su propia salvación. Pero Cristo, Él es el verdadero hombre que vino a quitar el pecado del mundo, el Cordero que se entregó por nosotros en la cruz del Calvario para remover nuestras faltas, nuestras iniquidades, nuestras impurezas, nuestros malos pensamientos. Es más, en fin, Él vino para darnos una naturaleza nueva. Y fíjense que el pecado es tan malo, tan atroz, tan grande, que Cristo no dice, en su palabra no dice, vine a modificar el corazón de ustedes. Vine a hacer algunos cambios pequeños en su vida porque ustedes no están tan mal. Vine a hacer algunos ajustes necesarios para que entonces usted siga mi ley, para que usted me ame, para que usted viva para mi gloria. Fíjese que la palabra de Dios dice que Él vino a remover el corazón de piedra y poner un corazón de carne, porque así de grande era el pecado. Se necesitaba un nuevo corazón. Dice que somos una naturaleza nueva en Cristo Jesús. Jesús dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque el pecado es tan grande, tan atroz, que necesitamos una nueva naturaleza. ¿Y quién solamente puede dar esa nueva naturaleza? Dios mismo. Jesucristo nuestro Salvador, por medio del poder del Espíritu Santo. Él es el único que nos puede dar una nueva naturaleza. Y déjeme decirle una gran noticia. Que si usted ha puesto verdaderamente y genuinamente la fe en el Señor Jesucristo, usted es una nueva criatura. Y su corazón está inclinado a hacer el bien, aunque en ocasiones usted luche contra el mal para poder hacer el bien. Cuando Juan dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, literalmente, el Señor Jesucristo vino a quitar el pecado de nosotros. ¿Y cómo lo hizo? Él literalmente tomó nuestros pecados cuando estaba yendo a la cruz del Calvario. Los tomó Dios Padre, los puso sobre su Hijo, el Señor Jesucristo. Y allí en la cruz del Calvario Él recibió todo el castigo de Dios, todo el infierno eterno, el castigo eterno de Dios. Toda la intensidad del infierno Jesucristo lo recibió allí en la cruz del Calvario. Lo que usted y yo merecíamos. ¿Cómo usted puede pagar una desobediencia? ¿Cómo usted aquí en la tierra, si usted comete un delito grave, grande, cómo usted paga ese delito? En la cárcel. ¿Cómo se paga el delito del pecado? Con nuestras vidas, con la muerte. Y Cristo Jesús
literalmente quitó nuestros pecados, lo puso sobre Él, murió en la cruz del Calvario y en cambio nosotros recibimos la perfección, la justicia, el perdón, la pureza de Cristo en nuestras vidas. Él literalmente quitó nuestros pecados. Y hermano, si usted lucha con el perdón de Dios y la seguridad de salvación, escuchen la confesión de Juan el Bautista. Él dice, el Cordero de Dios que quita el pecado de usted, que remueve el pecado de su vida. Si usted recibe el regalo de la fe y usted ha confiado plenamente en el trabajo de Cristo, usted puede declarar, he aquí el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, quien quitó mis pecados, con toda seguridad, con toda seguridad. Así que ¿cómo usted puede saber si Cristo ha alcanzado su vida? Si usted acepta su sacrificio, si usted recibe como regalo ese sacrificio de Dios, el Espíritu Santo lo hace recibir ese sacrificio. Si usted lo recibe, si usted descansa plenamente y solamente en Cristo el Salvador, si usted descansa en que Cristo en sus manos tiene su santificación y su vida eterna, no solamente en esta vida, sino en la venidera, usted puede estar seguro que Cristo ha alcanzado su vida. Y hermano, si usted lucha realmente con el perdón de pecado, vuelvo y le repito, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Malaquías 7:19 dice, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. ¿Cómo Dios arroja todos nuestros pecados a las profundidades del mar? Solamente en Cristo Jesús. Salmos 103:12, como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como Dios quita nuestras transgresiones y las aleja tan lejos del oriente del occidente, solamente en Cristo Jesús. 1 Juan 1:7 dice, la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Si usted ha puesto verdaderamente y genuinamente la fe en Cristo Jesús, sus pecados han sido perdonados. La confesión de fe de Westminster nos dice, los que han sido aceptados por Dios en su Hijo amado, eficazmente llamados y santificados por su Espíritu, no pueden caer total ni finalmente del estado de gracia, es decir, del estado de salvación, sino que ciertamente perseverarán en ella hasta el final y serán salvos eternamente. Si usted ha puesto la fe en Cristo Jesús, usted tiene toda la seguridad de salvación. Pero si usted no ha confesado a Cristo como su Salvador, si usted no puede confesar a Cristo como su Salvador, yo le pido al Espíritu Santo que toque su corazón y venga a los pies de Él, para que también usted pueda recibir esa seguridad de perdón y confiese que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que hemos visto hasta ahora que Jesús es el Cordero de Dios. Como vemos en Isaías 53, se cumple en Cristo Jesús, quien entregó su vida y derramó su sangre en la cruz del Calvario como el Cordero de Dios. Y vimos que Jesús quita el pecado del mundo. Gracias a ese sacrificio como Cordero de Dios, gracias a la sangre de Cristo Jesús, por Él y solamente por Cristo Jesús, nuestros pecados han sido removidos. Así que hermanos, demos gracias y gloria a Dios, porque tenemos un Salvador que no solamente nos salvó por un instante, sino un Salvador que nos salvó en esta vida y por toda la eternidad. Oramos. Amado Padre Dios, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque es precisa, es directa, mi Dios. Te damos gracias porque tú nos has perdonado de nuestros pecados. Porque tú, Señor, has cambiado nuestros corazones, dándonos un corazón nuevo. Ayúdanos, mi Dios, a vivir agradecidos, gozosos, alegres de esa salvación inmerecida, ese perdón de pecado que hemos recibido. Señor, si hay alguno que aún no ha confesado a Cristo, no ha confiado en el trabajo de Él, yo te pido que tú toques sus corazones, lo traigas al convencimiento del pecado
y por lo tanto a los pies del único Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.